Tuvimos 439 museos en total catastrados. Los museos son el tercer espacio cultural más visitado en el país. Sirve como para mirar como lo que está pasando con los museos en el país. Cuya finalidad es promover el desarrollo sostenido y armónico de los museos del país. Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Sabías que tenemos 439 museos a lo largo y ancho de Chile? Aunque la mayoría de ellos son de pequeña y mediana escala, es asombroso ver cómo, a pesar de su tamaño, estos museos juegan un rol fundamental en nuestra cultura. La buena noticia es que de ellos el 77% de sus edificios están en excelente estado de conservación y casi la mitad fueron construidos antes de 1950. En cuanto a los objetos y temas que exhiben, la historia se lleva la delantera con un 84%, seguida por el arte y la arqueología. Y aquí viene el dato más emocionante. Las visitas se duplicaron, pasaron de 3,5 millones en 2022 a más de 6,200,000 personas en 2023. ¿De dónde estoy sacando estas cifras tan interesantes? Pues cada año se prepara el Panorama de los Museos en Chile, un reporte que levanta información anual, pública y estandarizada sobre las instituciones que integran el Registro de Museos de Chile. Para sumergirnos en estos datos y descubrir la magia detrás de nuestros museos, nos acompañan dos expertos en la materia, Elizabeth Mejías y Diego Valenzuela, del área de estudios de la Subdirección Nacional de Museos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Bienvenidos, Elizabeth, Diego, qué gusto estar con ustedes para conversar de este tema que a mí me encanta porque es sacar del backstage, de las bambalinas, todo el mundo de los museos. Así que un placer que estén aquí. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos. Ya es segundo año que estamos realizando este podcast acá, así que súper contentos también de poder participar. Claro, igual segundo año que está el Diego, porque claro, sí. venimos desde que estamos publicando el panorama acá en el programa y el museo nos ha dado la acogida siempre de poder mostrar estos resultados. Así que muchas gracias. Bueno, aprovechando de esto que decías, Elizabeth, que ya son varios años que vienen haciendo el panorama, ¿hace cuántos años? ¿Y cómo ha ido evolucionando la medición? No sé si siempre se ha medido lo mismo. Cuéntanos un poco, para quienes nunca han escuchado de este panorama de los museos, ¿de qué se trata? El panorama de los museos en Chile surge a partir del Registro de Museos, que es una plataforma online que une a los museos del país y levanta información estadística sobre estos, ¿ya? Esta plataforma existe desde el año 2015, o sea, el próximo año vamos a cumplir 10 años y hemos ido avanzando en la sistematización de información. El primer reporte que sacamos fue el año 2018, que fue un informe más bien como somero con algunos datos para ir probando cómo funcionaba esto de presentar la información estadística. Luego, el año 2019, junto al Observatorio de Políticas Culturales, sacamos un diagnóstico de los museos en Chile que utilizó datos del Registro de Museos de Chile, cruzándolo con otras fuentes como el censo y la encuesta de participación cultural. Es recién el año 2019 cuando ya lanzamos la primera publicación de Panorama de los Museos en Chile, reporte 2019. Y de ahí hemos ido sacando las siguientes ediciones y el año 2021 tuvimos un cambio en la forma de presentar el panorama porque cambiamos la metodología, cambiamos algunas preguntas de la ficha que le hacía algunos campos que consultábamos a los museos y también cambiamos la metodología de trabajo. Tenemos un periodo de actualización. Ahí, Diego, quizás para dar más profundidad de eso. Claro. Sí, como señalaba la Eli, esta publicación del panorama cuenta con un periodo de actualización que se realiza en los meses de enero, febrero y marzo, donde desde acá, desde el área de estudios, llamamos a los museos e invitamos a los museos a actualizar su ficha de registro.
Es decir, cada museo que está inscrito en el registro cuenta con esta ficha de registro que levanta diferentes datos respecto a su financiamiento, por ejemplo, respecto a su gestión de colección, a sus visitas, a temas de personal, a temas asociados a comunicaciones, etcétera. Y nosotros hacemos un levantamiento de esa información durante estos meses para posteriormente hacer un proceso de sistematización y análisis de datos, lo que resulta finalmente en la publicación del Panorama de Museos de Chile. Yo revisando los datos veía el trabajo de chinos, por así decirlo, porque es muchísima información. Además son más de 400 y tantos museos que están inscritos. La mayoría de ellos participó en esta nueva versión. Entonces, bueno, hay muchos ámbitos. Eso quería preguntarles. ¿Cuáles son los ámbitos que se preguntan o evalúan o se diagnostican? No sé qué concepto el que ustedes utilizan para esta ocasión de los panoramas de los museos. Claro, efectivamente sí. Hay hartos museos que ya se encuentran registrados. Específicamente para la versión del panorama tuvimos 439 museos en total catastrados. 310 actualizaron su ficha de registro, lo que igual es un porcentaje importante ahí, como decías tú. Son alrededor de 70% de nuestro universo de museos. Y ahí también hay una labor súper importante de los museos, así que ahí también como agradecer a las gestiones que hacen año a año. Y efectivamente la ficha levanta diferentes datos. Por ejemplo, su distribución o características como datos más de directorio, de alguna otra forma. Y también la ficha después va bajando en otros datos, por ejemplo, cómo se financia, por ejemplo, respecto a sus colecciones, el tipo de colección principal, por ejemplo, si registra sus colecciones, si posee un depósito, respecto a sus visitas, si la entrega es gratuita o no, qué servicios de mediación entrega, si existe un conteo de visitas, por ejemplo, o también datos asociados a la infraestructura, cuáles son los estados de los inmuebles que existen. Respecto al personal, también un dato súper importante, cuál es la calidad contractual de los museos. Y así, son datos que... También levantamos datos sobre el uso de redes sociales. Claro. Y también hay datos sobre como la orgánica interna de la institución, cuáles son sus áreas de trabajo, por ejemplo, si realiza investigación o no, entre otros temas. Pero abordan principalmente estas secciones que Diego mencionó y cada una tiene distintos campos que van levantando información sobre distintos ámbitos. La ficha es bastante extensa, tiene más de 150 campos. Y aún así siempre falta más por información por levantar, porque claro, tal como tú señalabas, Rocío, como que el backstage de los museos implica una gran cadena de trabajo. Totalmente. Muchas áreas que no vemos como público y hay tantas personas que están involucradas en este trabajo y tantos ámbitos que mirar. Partamos por las cifras, la noticia, la excelente noticia que a mí me encantó es que se duplicaron las visitas entre un año y otro. Sí. Sí, exactamente. Igual eso es importante contextualizarlo. Porque venimos saliendo de un periodo bastante particular, marcado por las pandemias, la pospandemia, etcétera. Entonces, los museos vienen desde el año 2020 experimentando un escenario fluctuante en torno a sus visitantes. Y cabe recordar que recién en octubre del año 2022, los museos existió para el ámbito cultural la apertura total. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se necesitaba pase de movilidad para ingresar, los aforos se eliminaron, etcétera. Entonces, eso implica que recién en octubre de 2022, en adelante, los museos empiezan a funcionar con un escenario más similar al que había antes de la pandemia. Entonces, en ese sentido, las cifras del 2023 son mucho mejores que las de 2022, tal como que tú dices, se duplican. Y se están acercando cada vez más a lo que se reportaba, por ejemplo, el año 2019, que es el año prepandemia. Entonces, ahí es importante como destacar, por una parte, claro, todo lo que pasa en este contexto de la pandemia, el cese de las normas, de las restricciones, pero también la labor que los museos han venido realizando, incluso en el periodo de pandemia, para mantenerse conectados y siempre con su público.
La cifra para el tiempo que ustedes miden, que es 2023, supera los 6 millones de visitantes, pensando en museos que están ubicados a lo largo de todo Chile. Bueno, estamos esperando las cifras del censo, pero supongo que somos alrededor de 17, 18 millones de habitantes. Yo soy muy asidua a los museos, por supuesto. Siempre veo mucha gente, veo filas, en fin, los veo llenos. Pero de todas formas hay como 10 millones de personas que no están yendo a los museos, y por otro lado me pregunto el desafío de medir efectivamente cuántas personas van pensando en los museos públicos, que son todos gratuitos, entonces no está el sistema como de corte de entrada para llevar la numeración. ¿Hay algo de eso que hayan podido indagar respecto a los públicos? O sea, claro, efectivamente, como ahí decía la Eli, las cifras han tenido un aumento progresivo. Y eso es igual importante como notar la labor de los museos en eso. Creemos que también es una cifra que esperamos como vaya al alza en cuanto como a las cifras de visitantes. Y quizás ahí tiene que ver como respecto a la labor como del conteo y registro de los públicos. Cuán importante es esta labor para poder saber quiénes están visitando y a la vez como quienes no están visitando. También requiere una labor como de vinculación con los públicos, pensando que también los museos son uno de los espacios culturales más visitados, o sea, el tercer, si no me equivoco, espacio como visitado respecto a otros espacios culturales. Ahí no sé si... Sí, claro. Ese dato que dice el Diego es según la encuesta de participación cultural, que aún estamos esperando la nueva, que se debe realizar prontamente, pero según la última, los museos son el tercer espacio cultural más visitado en el país. Y en cuanto al conteo de las visitas, claro, el corte de ticket es una forma, ¿no? Como que es una de las tantas formas que existen, pero existen los museos públicos, cuentan sus visitas. De hecho, si uno ingresa al sitio de la Subdirección Nacional de Museos, la sección Investigación Estadísticas, pueden ver las estadísticas de visitas presenciales a todos los museos que forman parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Y bueno, porque existe ahí un mandato, ¿no?, de llevar este registro, pero como te comentaba, existen diferentes formas, desde ir marcando con estos aparatos como chic, 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 el sistema de que haya alguien en la puerta, como contando con palitos, no sé, existen diferentes formas de contar las visitas. Y los museos poco a poco han ido como complejizando esas formas, porque el conteo de visitas, ¿no?, es como la más primordial, la más básica, ¿no?, la más sencilla, pero después pasamos a otras formas como la segmentación de visitantes, o sea, cosas como decir, bueno, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, niñas, personas según rangos etarios, etcétera, lugar donde vive, podrían haber diferentes segmentaciones, y ahí requiere ya mayor complejidad, como mayor personal y otro tipo de despliegue para levantar esos datos, y ya otro nivel, que es más complejo aún, que demanda mayor cantidad de recursos, tanto humanos como también financieros, ¿no?, como de despliegue, tiene que ver con los estudios de público, ¿no?, como de realizar ya una investigación más en profundidad en torno a cuáles son los intereses, las experiencias, las expectativas de la visita, y poder ir haciéndose preguntas, ¿no?, que permitan indagar de manera más profunda, pero con un horizonte, ¿no?, de qué va a hacer con esa información. Entonces, esas son como las formas más o menos. Pero el conteo de visitas siempre es la más utilizada y se puede resolver de diferentes maneras. Claro, ahora que lo dices, ya me vienen a la mente varios sistemas que yo he visto por ahí que no son como tan evidentes, como tú decías, que claro, cortar la entrada ya queda con números, sino que uno pasa y si hay alguien que dice bienvenido, o tenían el código QR, algunos también, como para uno llenar sus datos. En fin, bueno, son nuevas formas, como ustedes decían, porque después de estallido social, pandemia, pospandemia, fueron cambiando también yo creo, los modos de visita. Yo creo que muchos también nos empezamos a valorar estos espacios que a lo mejor no visitábamos tanto, empezamos a valorar el salir. Bueno, me gustó un dato que mencionaba Diego, que los museos son de los espacios públicos más visitados. Eso también me gustó dentro de todas estas buenas noticias. Y otra cosa que me llamó mucho la atención que ustedes estipulan en este panorama de los museos, es que la mayoría de los museos son medianos y pequeños, porque uno se le viene a la mente, por supuesto, el Museo Histórico Nacional, ahí en plena Plaza de Armas, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Historia Natural, que son grandes estructuras ya antiguas, tremendas instituciones, pero hay muchos museos más pequeños
que cumple una gran labor también. Entonces, cuéntenos de qué se considera mediano, pequeño, cuántos son, cómo es este mundo de estos museos, que me imagino muchos estarán en Santiago y también en regiones. Esta es una muy buena pregunta porque de hecho es como una de las cosas que más nos interesa que quede como claro patente a la generación de este panorama, porque tal como tú decías, Rocío, cuando hablamos de museos, en el imaginario colectivo surgen estas imágenes de estos grandes museos con grandes edificios, grandes colecciones, una gran afluencia de público, que tú ya los mencionaste, ¿no? Y son los que además más salen en la prensa. Cuando en la prensa se habla de museos, pareciera, ¿no?, que ese fuera el universo más preponderante en Chile. Y según las cifras, museos de esas características son solo el 6% de los museos del país, ¿ya? Es una realidad bastante acotada. Wow, súper, claro, y pensamos que eso es todo. Muchas veces los otros quedan como perdidos y no, a lo mejor no reciben tanto público como tú decías porque no tienen la prensa o no son un tremendo edificio, pero sus colecciones son igualmente muy valiosas. Sí, sus colecciones y también el trabajo que realizan con y para los públicos, ¿no? Como sobre todo el trabajo que realizan en sus territorios y sus comunidades. La mayoría de estos museos, que son de pequeña y mediana escala, que esa es como la categoría que le pusimos de análisis, son museos que están en edificios de menos de 2.000 metros cuadrados, sus colecciones no son más de 2.000 objetos, no tienen más de 13 trabajadores y reciben hasta 5.000 visitas anuales. Esa es más o menos como si uno analiza la mayoría de los museos del país encajan en ese promedio. Algunos más, algunos tienen menos trabajadores que 13, un poquito menos de 5.000 visitas, pero ese es más o menos como el promedio en el cual se desenvuelve. Y como comentábamos, estos son los museos mayoritarios a lo largo del país. Y tal como tú indicabas, claro, son museos que realizan una labor importante, por una parte en la preservación del patrimonio local de esas comunidades, pero también el trabajo que realizan en las comunidades mismas. Si nosotros pensamos, muchas comunas en Chile no tienen museos, ¿ya? O sea, como si analizamos todas las regiones en Chile tienen a lo menos un museo, pero no todas las comunas tienen un museo. Y entonces si uno piensa la labor que están realizando estos espacios en los territorios, es muy relevante. Y nos parece importante como en el fondo mencionarlos y relevar su labor y esperamos que a futuro cada vez estos museos aparezcan más como en la prensa, en la palestra, en la opinión pública, precisamente por lo que tú mencionabas, por ser pequeños su labor no deja de ser importante. Hay tantos temas que quiero que conversemos, pero hay otro detalle que me llamó la atención y que quería que habláramos, es respecto a los temas que se exhiben o al material que tienen en sus colecciones. Muchos de ellos, lo que aquí me llamó la atención, tienen, por ejemplo, piezas arqueológicas, que no me lo esperaba ese dato, por ejemplo. Entonces, ¿qué, si es que se puede hacer así de general, pero qué es lo que más se exhibe en nuestros museos aquí en Chile? Sí, bueno, efectivamente los museos gestionan diferentes tipos de colecciones. Por ejemplo, quizás hay como mencionando algunos datos, las principales áreas que cubren las colecciones de los museos son historia en un 84%, colecciones artísticas en un 54% y arqueología, como señalabas tú, en un 42%. Pero es importante también mencionar que los museos no exhiben todos los objetos que poseen. Exhiben en general un 46%, o sea, es como la mitad, un poquito menos de la mitad de los objetos que los museos están resguardando. Es importante también mencionar que el panorama señala que estos objetos han sido adquiridos principalmente vía donación en un 85%. Importante también como pensando en la gestión de colecciones, es también que la gran mayoría registra sus colecciones, tienen un inventario de sus colecciones, pero también hay un porcentaje de museos que lamentablemente por temas a veces de capacidad instalada no registra o no gestiona esas colecciones y que eso es relativamente como un 12% de museos que no realizan esta labor por los temas que ya mencionaba. Igual es importante señalar a partir de lo que decía el Diego, nosotros en el registro hay una pregunta que está dentro del panorama que preguntamos a los espacios, ¿cuáles son las colecciones que tienen? Un museo puede tener más de una colección, ¿no? Pero hay otra pregunta que apunta específicamente al área principal de la colección. Entonces, cuando hablamos de área principal nos referimos a la más representativa, ya sea en su volumen, la temática, el objetivo del museo. Y claro, y ahí podemos decir que eran los datos que mostró el Diego, ¿no? Que es historia, arte y arqueología. La arqueología igual se explica porque
sobre todo en algunos territorios, el patrimonio arqueológico es bastante importante en su volumen, no solo como en su importancia de contenido, sino que también en su volumen. De hecho, hay un tema con los depósitos, que Diego igual lo mencionó, que hay una escasez de depósitos para las colecciones arqueológicas en algunos territorios, y de ahí arranca este proyecto de los depósitos regionales, que está levantando el de Coquimbo, entiendo que después viene el de Antofagasta, que son sectores que son más como candentes en estos términos. Entonces, sí, hay mucho patrimonio arqueológico. No es la colección más como exhibida dentro del territorio nacional, pero está dentro del top 3. Y bastante historia. Bueno, sabemos por el éxito de este programa ya que llevamos 12 años de existencia, y también por lo que vemos en las librerías, en los programas de televisión, que la historia cada vez tiene más llegadas, ¿no? Estamos más interesados por conocer nuestra historia. Se entiende también con este 84% de que la historia es lo que más se exhibe en los museos. Me llama la atención esto que decías, Elizabeth, de los depósitos. O sea que hay muchas piezas que están, por las razones que sean, generalmente por falta de recursos, sin depósitos adecuados. Ahí aprovecho de preguntarles que nos cuenten, porque no todo el mundo sabe que existen los depósitos. Muchas personas, yo antes de trabajar en este programa pensaba que lo que hay exhibido es lo que hay. No sabía que los museos tenían subterráneos o lugares que uno no ve como público, donde están guardadas muchas colecciones, muchos objetos, piezas, arte, y que se van rotando, o algunos no se exhiben porque son muy delicados, etcétera, por montones de razones. Y que hay depósitos que tienen sus normas. Entonces, cuéntanos como de qué se trata un depósito, y esto de, claro, tú decías, se está resolviendo ahora con la construcción de depósitos en ciertas regiones, la importancia de estos lugares para un museo. Ahí como retomando un poco lo que decía el Diego, los museos exhiben menos de la mitad de su colección, en promedio el 46%, entonces es un promedio, exhiben menos. Y gran parte de estos objetos están en estos recintos llamados depósitos, que son recintos habilitados, no son bodegas, son recintos habilitados con ciertas condiciones de infraestructura, de control de condiciones atmosféricas, climáticas, etcétera, que permite que los objetos estén, por una parte, resguardados para su preservación, pero también ordenados. Lo importante de un depósito es saber dónde están las cosas, en qué condiciones están, para poder tenerlos ahí. Entonces, como ahí donde los museos tienen el resto de sus colecciones, hay museos que para ocasiones especiales, como el Día de los Patrimonios o Noche de Museos, que se viene pronto, abren los depósitos para que las personas conozcan estos espacios y un poco cómo se ordenan estos objetos, pero generalmente es un espacio restringido a las personas que están dedicadas, ¿no?, a las labores de conservación, restauración o manejo de colecciones propiamente tal. Sí, claro, efectivamente existe un 32% de museos que no cuenta con un depósito. Hay una mayoría igualmente que cuenta ya sea con un depósito interno dentro del museo o externo, o incluso ambos depósitos, ya sea interno o externo, pero es una realidad menor. Y en ese caso, claro, ahí existe de alguna forma un punto crítico en cuanto como a la tenencia de depósitos y a poder resguardar de mejor manera las colecciones que poseen y que resguardan los museos. Sí, igual es importante señalar como que en esta línea existen iniciativas dentro del mismo servicio. Por ejemplo, este programa que se llama REORG, que coordina el Centro Nacional de Conservación y Restauración, y que en el fondo es una especie de tutoría para que los museos adquieran una metodología para ordenar sus depósitos. Trabajan en cursos, en macrozonas, etcétera, llevan un par de años realizándolo, y además de publicaciones del mismo Centro Nacional de Conservación y Restauración o del Consejo de Monumentos, en que entregan directrices de cómo deben ser los estándares de un depósito de colecciones de museos en general, pero también de colecciones arqueológicas, que requieren como ciertas particularidades según lo establecido también por la ley. Eso como a grandes rasgos con el tema de los depósitos, y también mencionar, quizás esto es como un dato para los museos, esperamos que muchos sepan esto, pero el Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos, que es un fondo concursable destinado a los museos que forman parte del Registro de Museos de Chile, contempla dentro de sus líneas una línea de colecciones. Y dentro de esa línea de colecciones está esta variante de los depósitos, como mejorar tu depósito, habilitar un depósito. Entonces también ahí
además de esto de los depósitos regionales, también existen herramientas para permitir a los museos que mejoren las condiciones de sus depósitos existentes para poder albergar de mejor manera los patrimonios que conservan. Bueno, es buenísimo saber que hay fondos para hacerlo y sobre todo contar con esta información que ustedes recaban como equipo para conocer por dónde empezar a trabajar, qué se puede mejorar, qué está bien, dónde poner los recursos. Hay otro ámbito que ustedes mencionaban al inicio de esta conversación que tiene que ver con las redes sociales, que yo creo que las redes sociales hoy día son como las grandes herramientas que tienen los museos para atraer público, para contar las novedades. Si uno no lo lee en Instagram, por ejemplo, ya, entonces como que se organiza para el fin de semana o el tiempo que tengan libre, voy a ir a ver esto. ¿Cómo lo ven ustedes en este estudio? Sí, efectivamente, la ficha de registro recaba información de diversas redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, página web, incluso blog. Pero lo que vemos en el panorama es que mayormente los espacios utilizan Facebook o Instagram, o incluso muchas veces como en los espacios más pequeños, vemos un harto uso de Facebook, como para vincularse de alguna forma como con la comunidad, por ejemplo, si el museo está en una comuna o en un pueblo, y se utiliza mucho de alguna forma como para la difusión de noticias, para la difusión de actividades, de exposiciones, etcétera. De alguna forma esas son como las redes sociales más utilizadas, lo que vemos el panorama, lo que hemos visto de alguna forma en los últimos panoramas. Claro, igual es importante señalar que sí, es verdad que las redes sociales han cobrado importancia en el último tiempo, pero volvemos como al tema un poco como de hacernos la pregunta desde como lo territorial. Y ahí pasa que hay lugares que las redes sociales no tienen tanta relevancia como en las ciudades, como en lo urbano. Entonces ahí, claro, si bien es cierto, una gran parte de los museos cuentan con redes sociales como Facebook o Instagram, no necesariamente es la forma con la cual llegan más directamente a su público. Quizás eso pasa con museos más grandes o museos ubicados en ciudades, pero otros espacios potencian otro tipo de comunicación con sus públicos, visitantes, etcétera. De hecho, como esto te lo comento a partir de otro estudio, que es el estudio de visitantes de museos, que realizamos nosotros también acá en la subdirección. Y la versión anterior, nos preguntamos por la idea de la relación de la virtualidad de los públicos con los museos y habían preguntas como vinculadas, como, bueno, ¿cómo usted se enteró de este museo? Visitó sus redes sociales, conoció esto por ese medio, y nos llevamos la sorpresa de que la mayoría de la gente respondía que no. Claro. Entonces vimos como que no había un correlato necesariamente en torno a este boom de las redes sociales y la relación de los museos con su público. Con ello no quiero decir que las redes sociales no sean importantes, yo creo que sí, que es una herramienta que los museos tienen que ir tomando cada vez más para atraer otro tipo de públicos, comunicarse con otras personas y desde otros lenguajes, pero yo creo que aún los museos están como en una etapa de tránsito, como en ese ámbito más de la comunicación. Claro. Sí, ahí también como para un poco como seguir la idea de la Eli, hay muchos museos que tampoco cuentan con estas redes sociales, tampoco cuentan con páginas, entonces su vinculación es mucho más como de el día a día, como correr la voz de alguna otra forma, como de las actividades y cosas que están haciendo en su casa. Sí, además si uno lo piensa desde las áreas de trabajo, uno pensaría que, claro, para tener unas redes sociales como sólidas, necesitas contar con un área de comunicación o a lo menos una persona encargada de ese rubro. Y el área de comunicaciones no es una de las áreas más desarrolladas por los espacios museales, porque hay muchas cosas que hacer, no es que sea claro, más... Hay otras prioridades también, claro, otras necesidades más urgentes, por así decirlo. Quería que habláramos del panorama por región nacional, y yo revisando, aprovecho, Elizabeth, Diego, que comenten dónde pueden encontrar toda esta información que es completísima. Pueden encontrar esta información en nuestra página web, que es registromuseoschile.cl. Ahí está toda la información disponible, están los panoramas, todos los panoramas que hemos publicado. Pero también como pensando en la información territorial, hay un insumo importante que hemos publicado desde el año 2021, que son las infografías regionales. Estas infografías regionales son datos desagregados que contamos por región
y que buscan de alguna forma conocer los datos que entregamos en el panorama, pero de una manera más descentralizada. Este año también sacamos nuevamente estas infografías regionales y cuentan información de alguna forma como en 2 niveles. En un primer lugar, con información de todos los museos que están registrados por región y que es como información más territorial de alguna otra forma. Y hay un segundo nivel que tiene información más detallada respecto a su índice de magnitud, por ejemplo, o también asociada a la gestión de sus colecciones, ciertas tendencias que existen respecto a la gestión de las colecciones o a la vinculación también con el público. Sí, ahí es importante que también señalar que en el sitio web que mencionaba el Diego, si uno va al menú, está publicaciones, y ahí puede acceder a todos los panoramas, pero también hay una sección que se llama Los Museos Cuentan, en donde todos los años hacemos un resumen del panorama. Entonces, si alguien no quiere leer el panorama completo, también puede acceder ahí, y hay un resumen ejecutivo en torno a los principales temas, y además están centralizados todos los recursos asociados a ese panorama, porque claro, el panorama es la publicación, pero están estas infografías regionales que yo invito mucho a leerlas, porque es una lámina por región muy fácil de consultar, tiene iconografía, etcétera, que facilita la lectura y la hace más amigable, pero también hay una serie de mapas que nos confeccionaron los compañeros y las compañeras del Centro Nacional de Conservación y Restauración, que permite ver la información de los museos en Chile, pero ya en una clave territorial, cartográfica, que también puede ser muy interesante. Así que ahí está todo centralizado. Esa es la que estoy revisando yo y me ha quedado clarísimo, porque hoy día que estamos en la era de la imagen, facilita mucho más la comprensión de los datos de la manera que se presentó esta vez. Así que yo totalmente recomendado que uno vaya ahí a este sitio que nos han dado para revisar. En torno a eso, yo me he quedado sorprendida de la cantidad de lugares, museos o sitios museales que existen en cada región, porque no tenía idea. Por ejemplo, en las regiones más alejadas, como por ejemplo Magallanes, hay 29 espacios museales catastrados. O sea, yo no me hubiera imaginado jamás. No, y de hecho, Punta Arenas es una de las comunas que más museos tienen. Después de la metropolitana, Valparaíso y Concepción. Como que viene Punta Arenas, un dato sorprendente. Sí. He quedado impactada, gratamente impactada. También en Arica aparecen 6 espacios museales. A lo mejor suena una cifra más pequeña respecto a lo que acabo de decir, pero yo conozco un solo museo ahí, el más conocido, ¿no? Donde están las momias Chinchorro. Entonces como que uno dice, wow, hay todo un mundo que no conocíamos. Entonces cuéntenos un poco de estas cifras que sorprenden a lo mejor en regiones para ustedes mismos. No sé qué tanto ha cambiado de la última medición. Siento yo que con estos datos como que uno dice, ay, que tenemos hartos museos, qué lindo, porque generalmente uno piensa como la gente va a Europa de turismo de museo, pero resulta que aquí tenemos un gran patrimonio en nuestro museo, hay muchos lugares, lo único que falta es que vayamos a conocerlos, los que no hayamos visitado antes. Bueno, sí, efectivamente el panorama, bueno, los panoramas muestran que territorialmente el centro tiene más museos, como, no sé, la región metropolitana, Valparaíso, Los Lagos, son las regiones que más tienen museos registrados. En este caso también Magallanes, en el caso del sur, el sur generalmente tiene hartos museos, como en comparación a regiones quizás más extremas del norte, como en el caso de Arica, Atacama, si no me equivoco, son regiones que tienen quizás menos cantidad de museos. Otro dato también interesante que podemos retomar acá es lo que señalaba la Eli, que es que si bien todas las regiones cuentan con museos, gran parte de las comunas en el país no cuentan con un espacio museal registrado en el registro, que son alrededor del 51%, si no me equivoco. Pero vemos como desde la labor del registro que cada vez más los museos se están sumando como a la plataforma, están abriendo de alguna forma tanto iniciativas públicas o privadas que buscan preservar diferentes tipos de patrimonio. Y yo creo que eso siempre es positivo, poder como sumar de alguna forma el poder como disfrutar y exhibir y gestionar como el patrimonio del país. Que el registro tiene esta información, nosotros tratamos de hacer una labor siempre de estar invitando a los museos, pero tal como decía el Diego, cuando los museos registrados quiere decir que museos que se han sumado a la plataforma.
hay espacios, nosotros sabemos, ¿no?, que no están en esta plataforma, así que la invitación es sumarse para estar presentes también dentro de estos catastros que se realizan y así poder ir sumando cada vez más museos y dar cuenta como de esta heterogeneidad tanto en el territorio como temática, etcétera. Sobre todo ahí a los museos del norte, porque hemos hecho una labor Claro. de ir levantándolos, pero creemos que ahí también es importante como invitar a los museos a inscribirse en el registro, actualizar su ficha, porque eso nos permite contar cada vez con más datos sobre el sector y poder, en el fondo, entregar un panorama, que es como la publicación lo dice. Ahí una pregunta que, bueno, como lo hemos conversado en años anteriores, no lo expliqué, pero debimos haber partido por esto, pero ¿cuál es el objetivo del panorama en los museos? O sea, yo como museo chico tal vez, o no sé, un museo que no he participado otras veces, o algunas sí, otras no, ¿cuál es el beneficio de participar de este panorama y en el fondo por qué se hace? ¿Cuál es su objetivo? Sirve como para mirar como lo que está pasando con los museos en el país. Sí, y desde ese punto de vista es importante como situar que, claro, nosotros somos un área de estudio dependiente de la Subdirección Nacional de Museos, y la Subdirección Nacional de Museos es un organismo técnico del Estado cuya finalidad es promover el desarrollo sostenido y armónico de los museos del país. Entonces, en ese sentido, contar con información para la toma de decisiones es central. O sea, para en el fondo decir, bueno, ¿qué políticas públicas, qué acciones vamos a desarrollar? Se necesita contar con una línea de base mínima, ¿no?, que es la que provee tanto el registro como el panorama, que es este producto que sistematiza la información del registro, para en el fondo tomar decisiones de manera informada a partir de evidencia empírica, que son los datos. Entonces, en la medida que los museos brinden mayor cantidad de información de la manera más sólida y posible, van a ayudar a robustecer esa línea de base. Eso por un lado. Otro objetivo que tiene el panorama tiene que ver también con difundir y dar a conocer el sector a la ciudadanía. Como esto mismo que tú dices, yo me sorprendo con este dato, es también la idea del panorama, es mostrar cómo, en el fondo, cómo son los museos de nuestro país, con sus particularidades, y entender el sector desde lo territorial, y desde ahí poder hacer lecturas desde lo regional, ya sea como en América Latina, y más global con los museos de otros lugares del país. Y por otra parte, que no tiene que ver necesariamente con el panorama, pero sí con el registro y las políticas públicas, los museos al inscribirse no solo están participando, ¿no es cierto?, de esta información, sino que también pueden ser parte de líneas y acciones que están destinadas al Sistema Nacional de Museos, ¿ya? Y entre ellas, como la que más destaca, porque es la más vistosa, es el Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos. Entonces, en la medida que los museos se inscriban, actualicen su ficha anualmente, también pueden postular a este fondo para mejorar las condiciones, ya sea de su museografía y de sus colecciones. Y por último, integramos a estos espacios a otras fuentes de información de carácter nacional e internacional. Entonces, los museos que están en el registro pasan a formar parte de un informe que levanta el INE, que se les llama el Informe Anual de Estadísticas Culturales. Entonces, si usted está en el registro con los datos actualizados, va a estar en este informe del INE, va a estar en la ID de Patrimonio, que es una plataforma de la Subsecretaría del Patrimonio que levanta información territorial sobre el sector patrimonial, y también va a estar en plataformas como el Registro de Museos Iberoamericanos, que es una plataforma de Ibermuseos que levanta información de los museos de la región. Entonces, ahí nosotros garantizamos en nuestro equipo que los museos que están en el registro y participan del panorama de manera activa también estén presentes en estos catastros de informaciones. Entonces, hacemos circular también la información. Toda una red finalmente de museos del mundo que atesoran nuestro patrimonio, nuestros saberes, nuestra historia. Por supuesto que lo local es lo que más lo más cercano, pero también está bueno conocer como estos saberes de la humanidad. Nos queda poquito tiempo, les quería preguntar a cada uno, Elizabeth, Diego, algún dato que les haya llamado la atención de este panorama, de esta última versión del panorama de los museos. Quizás no lo hablamos, recuerdo que lo hablamos el año pasado, pero por ejemplo, en cuanto a los servicios de accesibilidad, que igual es un punto crítico en el panorama, hubo una variación este año donde aumentaron también los servicios de accesibilidad. Sabemos que hay harto como por trabajar en cuanto como a que los museos puedan tener mayores servicios de este tipo, pero hubo un aumento, por ejemplo, en lo que fueron mayor rutas accesibles,
mayores como baños para personas con discapacidad, incluso estacionamientos. Creo que ese fue un dato como que fue aumentando también como en la publicación de este nuevo panorama. Además de los temas de accesibilidad, creo que otro tema que nos llamó la atención este año tenía que ver con la labor de investigación de los museos. Porque los museos, claro, exhiben, educan, etcétera, pero también realizan investigación sobre sus colecciones. Y nos llamó la atención este año que, claro, dentro de las investigaciones sigue destacando la investigación en las colecciones, pero empezaron a aparecer temas emergentes como género, por ejemplo, como que empezamos a ver ya que los museos están incorporando también la perspectiva de género a la hora de investigar. Aún es un porcentaje muy mínimo, pero nos llamó la atención en relación a los años anteriores. Claro, sí, y efectivamente ahí también como para retomar el punto de la Eli, el porcentaje de museos que no realizan investigación ha ido disminuyendo progresivamente. Entonces igual eso es una buena noticia pensando como en que los espacios están investigando más y más diferentes tipos, ya sea como diferentes tipos como de temas, ya sea de colecciones, educación, género, como mencionaba la Eli. Bueno, muchísimas buenas noticias nos ha dado este panorama en esta nueva versión. Antes que nos despidamos, ¿cuándo comienza la medición para ya lo que sería el 2024? ¿Está en curso para que los museos se pongan las pilas también y participen? Sí, no, aún no. La medición, el próximo proceso de actualización va a comenzar probablemente el primer día hábil de enero. Desconozco si es 2, probablemente, o 3 de enero. Y esos procesos se informan con anterioridad, siempre informamos con anterioridad a los museos. Y usualmente, como te comentaba anteriormente, se realizan los meses de enero, febrero y marzo. Dejamos invitados a los museos para ya, igual, ya en hartos meses. Sí, aparte además hay algunos cambios que implementamos ahora este año que tiene que ver además porque anteriormente los museos se podían inscribir en el registro en cualquier momento del año. Ahora no es así. Se pueden inscribir también dentro de enero y marzo de cada año para que esa inscripción calce también con el proceso de actualización que realizamos anualmente. Ahí les vamos a estar informando, van a haber noticias, correos, etcétera. Somos bien majaderos para que no se les pase los tiempos, las fechas. Pero no, y Diego lo dijo, esta labor no sería posible sin la colaboración de los museos. O sea, todo esto maravilloso que se ve del panorama, las infografías, los datos, nosotras acá en el equipo hacemos una labor de levantamiento y sistematización que es bien importante, pero sin el trabajo de los museos que realizan ese levantamiento en la interna, se metan a la ficha, completan sus datos, vienen a las capacitaciones, eso lo agradecemos profundamente porque es como gran parte de este trabajo lo levantan ellos en esa labor. Me ha encantado, me da esperanza además y me gusta mucho, por supuesto, que cada vez podamos, ¿cómo decirlo?, sistematizar de alguna manera todo lo que vaya en beneficio de la cultura y sobre todo los museos. Yo como amante de estos espacios siempre le estoy diciendo a las personas como vayan acá. Bueno, soy una difusora de todo lo que tiene que ver con el ámbito de los museos, así que encantada de haber conversado con ustedes. Antes de despedirnos, por favor, reitérennos dónde encontrar estos datos que yo encuentro que son buenísimos. No tiene que ver con que uno trabaje o no en un museo. Siento que hay información que es fantástica de revisar por cualquier ciudadano. Sí, ahí todos los datos están disponibles en registromuseoschile.cl. Sí, y además es importante que además del sitio no solo tiene estos datos, que quizás puede ser información más árida y que quizás a personas no le interese tanto, sino que también ahí pueden conocer los museos por región, por comuna. Cada museo tiene una ficha con sus datos para planificar tu visita, pero también publican noticias sobre sus actividades. Entonces también es un sitio que tiene como esta otra perspectiva de difusión. Entonces es para todo público, creemos, así que invitamos a revisar porque ahí a personas como tú, Rocío, que le encantan los museos, mirar el registro puede ser interesante para decir, mira, este no lo conozco y queda en mi comuna. Exactamente, yo creo que se van a sorprender como yo con la cantidad de museos que tenemos en Chile y que no conocemos todavía. Vamos abriendo también este abanico, no repetirnos siempre lo mismo, sino que hay muchas posibilidades. A mí me encantó porque veo que me falta mucho por conocer. Gracias, Elizabeth, gracias, Diego, por haber compartido con nosotros este tremendo trabajo que hacen con el panorama en los museos. Muchas gracias. Gracias a ti. Esto fue La Hora del Museo,
Un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.